favor, vamos a ver nuestras Biblias. Éxodo capítulo 31, verso 1. Éxodo capítulo 31, verso 1. Vamos a continuar con nuestra serie, La redención de Dios. Es el tema número 72. El tema de esta tarde se titula Responsabilidad. Ya vamos por menos, hermanos, ya vamos por la parte final casi del libro del Éxodo. Y ya Dios nos irá diciendo qué vamos a ver después. Bien, ahí tenemos como título Llamamiento de Bezalel y de Ahinoam. ¿Ok? Éxodo capítulo 31, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Bien, hermanos, en este capítulo que llegamos aquí, básicamente terminamos todo lo que es el inventario del tabernáculo. Que ya vimos todo lo que son los muebles, las cortinas, los tamaños, cómo debía ser hecho la tienda, el atrio, todo lo que era la barrera de alrededor del tabernáculo. Todo eso ya lo vimos. Vimos las vestiduras sacerdotales, cómo debían ser dedicados los sacerdotes. Pero ahora viene un punto importante y es cómo lo vamos a hacer. Ok, ya tenemos todos los planos, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, vas a hacer una casa. Lo primero que vas a hacer es medir el terreno. Ahora, ¿cómo la quieres? ¿Cómo quieres tu casa? ¿2 pisos? ¿1 piso? ¿Con un techo plano? ¿Un techo 2 aguas? ¿Cómo quieres tu casa? ¿Que tenga doble patio? ¿Que tenga un jardín? ¿Cuántos baños quieres? ¿Cuántas recámaras quieres? Entonces, de todo eso se hace un plano. ¿Okay? El arquitecto te hace un plano con ciertas medidas, de tal manera que se aproveche de una manera eficiente el espacio que tienes. Pero ahora viene el punto de quién la va a construir. ¿No? ¿Quién la va a construir? ¿Cuánto me sale la mano de obra si fuera una casa? En el caso del tabernáculo, Moisés recibió todos los planos. El punto aquí es que Moisés era un hombre con muchos talentos, pero sin duda tal vez uno de sus talentos no era ser alguien que manejara metales. Él sabía dirigir, sabía hacer finanzas, sabía tal vez memorizar muchas cosas, como lo vemos. Bueno, entonces para eso se levantan otras personas. Entonces esto nos da un punto importante, hermanos. No hay cristianos que sepan hacerlo todo. ¿Ok? O sea, no hay todólogos aquí. No lo vamos a poder hacer todo. Un pastor no lo puede hacer todo. O sea, un pastor no puede estudiar, luego va a la cárcel, va al hospital, va a su trabajo, sale con su familia, no sé, sale a entrenar su cuerpo. No lo puede hacer todo. Viaja, recibe, da a la iglesia, visita a otros, visita a enfermos, visita a apesadumbrados, visita a los alejados, no puede hacerlo todo. ¿Okay? No lo puede hacer todo. No puede estar en todo presencialmente. Es imposible. Entonces, ¿qué se hace? Se delega responsabilidades. Pero aquí vamos a entender, hermanos, que muchos pueden ser, ¿ok? O sea, muchos son buenos para administrar dinero. Son buenos. Y tan buenos son que, no sé, tienen un buen ahorrito, saben vender muy bien, a lo mejor saben comprar muy bien, saben dónde comprar, a qué precio comprar, lo saben.
Hay unos que saben tejer, otros que saben bordar, otros que saben coser, otros que saben, no sé, manipular imágenes en la computadora, otros que saben de programación, otros que saben de sonido, otros que saben de música. Pero hay una cosa aquí importante, hermanos, y es que cuando es un llamado de Dios, se requiere más que un talento. ¿Ok? O sea, tú puedes ser muy bueno enseñando, puedes ser muy bueno, y qué bueno que lo seas, pero eso no es suficiente para tú servir a Dios. No es suficiente, y esto lo vamos a ver. No era el propósito de Dios, hermanos, fabricar un lugar de adoración por un acto milagroso de su poder, que podía hacerlo. O sea, es decir, hermanos, Dios jamás hace lo que sus hijos mediante Él pueden realizar. O sea, hay cosas que toca hacerlas a ti. No esperes que Dios las haga. Dios no las va a hacer por ti. Tú tienes que hacerlas. ¿Ok? Tú tienes que hacerlas. Y en este pasaje vemos a dos hombres. Uno se llama Bezalel, que significa, el nombre Bezalel significa en la sombra de Dios. Significa, o en este caso lo que significa ese nombre, en la sombra de Dios, significa protección. Recuerda el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bezalel, eso significa, bajo la protección de Dios. Y Ailoab significa tienda de su padre, tienda de su padre. Ahora, cuando Dios te llama a un ministerio, obviamente te sientes incapaz de hacerlo porque en tus fuerzas pues sientes que te falta más estudio, sientes que te falta más dedicación, sientes que te falta arreglar cosas de tu vida, ¿no? Sientes eso cuando Dios te llama. Pero Dios no te llama porque tengas bien en orden tu vida. O sea, es parte de, ¿ok? Es parte de. O sea, por decir, cuando tú lees Timoteo, ves ahí requisitos, por decir, de los obispos y de los diáconos. Que los diáconos no deben ser dados a mucho vino, no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Bueno. ¿Qué quiere decir? Que si tiene que cumplir todos esos requisitos, hermanos, aquí no es un trabajo de que se busca fulana persona de entre 18 y 40 años, buena presentación, preparatoria terminada, 2 cartas de recomendación, que sepa computación, que sepa hacer esto. No, aquí no es así. Aquí es Dios va a llamar a alguien, que Dios ve su corazón, que quiere agradarle, que quiere servir. Que no es perfecto, es obvio. Pero a medida que va caminando en el camino de Dios, Dios lo va a ir refinando. ¿Por qué? Porque va a haber pruebas, va a haber críticas, va a haber gente que Dios le va a poner como enemigo, porque también eso es necesario. También eso es necesario. Entonces, ¿cómo hacer para que Moisés le dijera, oye, tienes que hacer un arca de tales medidas, con oro, madera de acacia, una cornisa, tienes que hacer unas varas? ¿Cómo hacerlo de tal manera que salga como él lo vio en el monte? Bueno, se requiere gente con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Pasándolo aquí. Yo tengo el pensamiento de que la iglesia debe ser un lugar donde se predique la Biblia, donde se enseña a los hermanos de Jesús, de Cristo. Así debe de ser. Y que la adoración sea solo y exclusivamente para Cristo. Eso es lo que Dios me ha dicho que es la iglesia. ¿Cómo lograr que los demás o el otro que se levante tenga ese mismo deseo? La respuesta es que Dios te llame, no que yo lo ponga, que Dios lo llame. ¿Ok? Hechos 4:1, vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces, cuando Dios te llame a un ministerio, hermanos, sea cualquiera que digas, o cualquiera que tú pienses, quieres, iglesia infantil, alabanza, la predicación, incluso oración, en el llamado va a venir la capacitación. Dice ahí, Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo,
vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, o sea, los agarraron, los apresaron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era ya tarde. Tal vez eran como las 5 de la tarde cuando los apresaron, entonces ya no era posible hacer un juicio contra ellos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, eran gente importante. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Cuál es esto? Levantaron paralítico, lo levantaron, estaba ahí en la puerta del templo pidiendo limosna. Estaba pidiendo limosna. Y hermanos, en ese tiempo una persona así, inválida, solamente podía vivir de limosnas. No tenía oportunidad de trabajar. O sea, su vida ahí había acabado. Entonces Pedro, esa frase es importante, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. A ver, vamos a parar ahí un poco. ¿Cuál era el llamado de Pedro? ¿Cuál era el llamado de Pedro? ¿Recuerdas Juan 21? Dice que Jesús le dijo: Pedro, o Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué le dijo? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué dijo? Apacienta mis ovejas. Ese era su llamado. ¿Cuál era el llamado? Que Pedro no llegó a ser el primer papa, pero sí llegó a ser el primer obispo de la iglesia. Cuando la iglesia se juntó, el primer pastor que hubo fue Pedro. Ese era su llamado. Cuando Dios te da un llamado, te va a dar las herramientas. Y una de las herramientas que tú debes tener en tu llamado es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Pues hermanos, podrás ser muy buen orador, y podrás ser muy buen administrador, y podrás ser un buen pintor, lo que tú quieras. Pero para las cosas de Dios se requiere más que un talento. Se requiere el Espíritu Santo. Porque no es para los hombres, hermanos. Es para Dios. Entonces, estamos en un punto más alto. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿no? Hermanos, esa es una respuesta muy teológica, de verdad, muy teológica. O sea, es una respuesta llena de la palabra de Dios. Porque fíjate, el versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿qué quiere decir denuedo? Que hablaban convencidos, que hablaban sin trabas y hablaban sabedores de lo que creían. O sea, no era algo echando un palomazo, no. Era algo donde lo que ellos estaban seguros. Entonces dice que veían el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, y dice ahí, y del vulgo, y se maravillaban. Aquí la palabra vulgo viene de una palabra griega, idiotes. De viene la palabra castellana, idiota, y significa alguien privado o un ignorante. ¿Pero en qué sentido ignorante? Ignorante en el sentido de que él no había ido a una escuela rabínica. No que no sabía nada, sí sabía de cosas de la Biblia, pero no lo sabía como si alguien que hubiera ido a un seminario o a un instituto bíblico. Es muy distinto. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Que no tiene entonces caso que yo venga al instituto? No estoy diciendo eso. O sea, entonces,
No vamos a estudiar, total, el Espíritu Santo va a venir y si quiere que yo hable, voy a hablar, ¿no? Hermanos, esto no sucede así. Pero algo se dieron cuenta de Pedro. El versículo 13 sigue diciendo, se maravillaban y les reconocían, ¿qué dice ahí? Que habían estado con Jesús. Ahí está. Esa palabra estado, la palabra griega significa alguien que vivió con alguien. Habla, hermanos, de que Pedro tenía la misma autoridad que Jesús, con la que Jesús enseñaba. Que hablaba el mismo mensaje y tal vez tenía el mismo acento que su maestro. Tal vez en ese momento decían ellos, creíamos habernos librado de él, pero de aquí él reaparece con estos hombres. Y todo lo que nos perturba de ese nazareno, ahora viene con sus discípulos. Hermanos, si esperamos estar listos cuando Dios nos llame, nunca lo vamos a estar. O sea, si Dios te llama y te dice, oye, necesito que sirvas a Dios, o necesito que tú enseñes ya a la Grey. Y tú dices, no, espéreme, Señor, espérame a que termine yo, pues no sé, el instituto, espérame a que termine yo mis estudios allá afuera, o que haga yo un poco más de guardadito de dinero y ya te sirvo. Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. O sea, muchos dicen, es que espérate que yo arregle mi vida. Eso nunca va a pasar. Porque llevas 30, 40, 50, 60 años queriendo arreglar tu vida. Y no la arreglas. Entonces, tú esperas arreglar todo para que tú sirvas a Dios. Eso nunca va a pasar. Porque, hermanos, las fuerzas siempre desfallecen. A veces nos invade el temor. La letra se nos olvida, ¿o no? O sea, te toca enseñar y ya repasaste toda tu lección y cuando te pones enfrente todo se te borra. Porque, hermanos, cuando es un llamado en las cosas de Dios, no importa aquí tu mucho intelecto, ni tu mucho conocimiento, ni la mucha literatura que hayas leído. Sí, o sea, sí te va a ayudar. No estoy diciendo que no, pero aquí hay algo más. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, retomando Éxodo, retomamos Éxodo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Ya, otra vez esa palabra, lo he llenado. A Pedro lo llenó, aquí a Bezalel también lo llenó. A ver, ¿qué tanto es agarrar un metal, darle de martillazos y darle forma? ¿Se requiere mucha ciencia para eso? A veces requerirá mucha ciencia de que yo te diga, a ver, hazme una cortina de azul de tales medidas y le pones querubines allí, porque la voy a colgar en el tabernáculo. ¿Se requiere mucha ciencia para eso? Pues uno pensaría, pues no. Vas con el herrero y le dices, oye, quiero un zaguán para mi casa. Y ella va a decir, sí, ¿de qué material lo quieres? De tal material. Ah, sí, ¿quieres algún adorno? O sea, que le ponga estrellitas, que le ponga unas florecitas. Sí. ¿De qué tamaño? Ya le das las medidas. ¿Quieres que se abra con 2 puertas o una sola puerta? ¿Cómo quieres? ¿Es tanta ciencia eso? Pues parecería que no. Pero aquí hay una cosa importante. Que lo que van a hacer no es para un hombre. Ese es el punto. Lo que van a hacer aquí no es para un hombre. Es para Dios. Entonces hay algo más allí. ¿Qué dice Juan 4? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. O sea, aquí hay algo más. No es solamente una obra material. Es para un Dios que es espíritu. Entonces, cuando tú sirves en la iglesia, no es al hombre. Por eso hasta para agarrar un trapeador o para hacer el servicio de un baño o hasta para anotar niños o para acomodar niños o para hablarles, requiere ser lleno del Espíritu Santo. Porque adoras a un Dios que es espíritu.
sea, porque ¿qué ciencia tiene que pues tú anotes, niños? Yo no le veo mucha ciencia, ¿o sí? Eso cualquiera lo hace. Bueno, sí. Pero aquí ya la palabra cualquiera se quita porque es para un Dios que está vivo. Y requiere hacerlo uno que le adore en espíritu, o sea, que haya nacido de nuevo también. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Vamos a hacer dos preguntas. ¿Quién lo llamó? Jehová lo llamó. No Moisés, Jehová. ¿Qué hizo con él? Lo llenó del Espíritu de Dios. A ver, si en tu trabajo te llaman de supervisor, ¿en qué manos te debes de poner? Dices, no, pues en las manos de Dios. O sea, ya es un puesto pues un poco más delicado, ¿no? Ya tengo gente a mi cargo. Ah, bueno. ¿Eso implica que si tú oras a Dios, eso implica que no te prepares? Obviamente que no. Tienes que prepararte. Tienes que tener diligencia, ¿no? Tienes que ver que a los que supervisas tengan lo necesario para trabajar. O sea, Señor, te oro que tú le des lo necesario, saber cómo se las arreglan. No, obviamente que no. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no va a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Es decir, no esperemos, hermanos, que te venga todo el conocimiento de un manual o de un asunto, si no muestras diligencia para sentarte y leer. Eso es obvio. Eso es obvio. Es obvio que Bezalel era alguien que, bueno, sabía de esas cosas. ¿De qué? Pues de hacer trabajos manuales, manejar metales, manejar cortinas. Lo sabía hacer. Pero, aquí viene un pero. Ahora el trabajo que venía no era terrenal, sino celestial. Y eso implica más esfuerzo. Era un trabajo que iba a trascender generación tras generación. ¿Te imaginas? Entonces no era cualquier trabajo. Se requería algo más que destreza. ¿Qué se requería? El Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, el mundo fracasa en las cosas que son de Dios. Porque no tiene el Espíritu de Dios. Podrá hacerlo muy bonito, pero como no tiene el Espíritu de Dios, no hay un impacto como debe de haberlo. Seguimos, Éxodo 31, 6 y 7. Y aquí yo he puesto con él a Ahinoam. Es decir, lo ponía como su mano derecha de Bezalel, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que yo he mandado. Qué gran responsabilidad. Ahí entramos a ese punto. ¿Nos imaginamos la gran responsabilidad que tenían estos hombres? El hacer cosas como Dios dice que deben de hacerse y no como decimos. Ahí entra la responsabilidad, hermanos. Mira, buscando la definición de responsabilidad, encontré esto. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo. Bezalel tenía que tomar decisiones. De que Bezalel, ¿cómo se debe hacer propiciatorio? De oro puro. Oye, pero si le metemos un poco de plata para que quede fuerte, ¿qué tenía que decir Bezalel? No. Dios dijo de oro puro. Así se tiene que hacer. Eso es responsabilidad. Es una forma, hermanos, responsabilidad, una forma de responder que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones recaen sobre uno mismo. Eso es responsabilidad. Hermanos, Dios es muy severo en esto, Cuando no cumplimos con nuestra responsabilidad, Dios es muy severo. Te voy a poner un ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y hermanos, ¿sabe dónde se puede ver la responsabilidad a conciencia?
con las consecuencias. Con las consecuencias. Ahí se puede ver la responsabilidad de la conciencia. Y Saúl fue uno de ellos. Dice ahí. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsete en el camino cuando subías de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telahim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vino Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneseos: idos, apartaos, salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneseos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto a rey, por rey a Saúl. Esa palabra es importante, me pesa. La palabra hebrea que se utiliza aquí significa un suspiro, pero es un suspiro cuando te enteras de algo y haces así como que, así como que haces la cabeza como que no puede ser, no puede ser. Ese es el me pesa, eso significa. O sea, cuando Dios vio que no cumplió con su responsabilidad Saúl, Dios hizo, no puede ser que no haya podido hacer lo que yo le dije. ¿Qué pasó después con la responsabilidad de Saúl? Vinieron consecuencias. ¿Cuál? Fue quitado del trono. A ver, regresamos al punto aquí. ¿La encomienda era sencilla? ¿A leguas de leerlo? Sí. O sea, si Dios me está mandando es porque pues, voy a ganar. Es obvio, voy a ganar. Y lo que tengo que hacer cuando gane es matarlos a todos. ¿Es tan difícil hacer eso? ¿Ahorita aquí viéndolo? No parece difícil. Entonces, ¿por qué a Saúl se le complicó? Porque, hermanos, si es un mandato de Dios, necesitamos algo más que buenas intenciones. Necesitamos la llenura del Espíritu de Dios. O sea, si Dios te ha mandado algo, puedes tener muy buenas intenciones de hacerlo. Pero si no tienes el Espíritu de Dios, vas a hacerlo a como tu carne te diga. Diciéndome, no me parece tan malo. No me parece tan malo. Si tú lees todo el pasaje, vas a ver que Samuel llegó con él y le dijo a Saúl: salve, muy amado Samuel, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y le dijo Samuel: ¿sí? ¿Las cumpliste? Sí. Dice: pues qué valido de ovejas y vacas es el que oigo. O sea, ¿no que lo cumpliste todo? ¿No te dije que mataras a todos? Bueno, hicimos esto, pero yo creo que sí lo hice. Hermanos, cuando es un mandato de Dios necesitamos más que buenas intenciones. Tú puedes estar bien convencido de que quieres servir a Dios, pero si no estás lleno del Espíritu Santo, vas a hacer todo a medias. Siempre lo vas a hacer a medias. Dios le dio una responsabilidad a Saúl. Sin embargo, cuando no lo hacemos, tenemos que sufrir las consecuencias. Tenemos que sufrir las consecuencias. Este es el punto que debemos ver, hermanos. Y es que cuando vamos a hacer un trabajo para Dios, que vamos a cumplir su llamado como Bezalel y Ahinoam, necesitamos más que nuestras fuerzas. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo tienes. Está en tu corazón.
Pero ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Que requieres diligencia para sentarte y leer la Biblia. Ya tienes el Espíritu Santo. Si eres hijo de Dios, lo tienes. Pero entonces, ¿por qué no puedo vencer lo que Dios me está mandando que haga? Porque te falta la llenura del Espíritu Santo. Para que tú seas lleno del Espíritu Santo, requiere estar lleno de la palabra. Y eso requiere ¿qué? Diligencia. Que te sientes y des un tiempo a Dios, que es lo que vamos a ver a continuación. Éxodo 31:12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Porque es señal, dice aquí, entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Hermanos, hay tiempo para trabajar para el Señor y tiempo para descansar. Y ambos son parte del plan de Dios. Ambos son parte del plan de Dios. El sábado no se lo dio a las naciones gentiles. El sábado era exclusivo para Israel. ¿Cuál era el motivo? El motivo era que fueran diferentes. Había dos señales que hacían diferente al pueblo de Israel. Número uno, la circuncisión. Eso solamente Israel lo tenía, la circuncisión. Y número dos, los días de reposo. Ahora esto es interesante porque significa, en el punto espiritual, esto significa esto. La circuncisión significa que el pueblo de Israel era el pueblo de donde vendría el Mesías. Eso significaba la circuncisión. Que Dios había indicado que de ese pueblo vendría el Mesías. Eso significa la circuncisión. Y número dos, el sábado, que era lo que traería el Mesías. La palabra sábado significa reposo. Significa reposo. ¿Qué traería Cristo? Reposo. Venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El Mesías trae un sábado. Entonces, hermanos, aquí vemos una responsabilidad más y más puntual. Y es que sí hay que trabajar. Es obvio. El que no trabaja, que no coma. Pero también es nuestra responsabilidad dar tiempo a Dios. No es si queremos, no es si puedes. No es si puedes. Ay, hermano, tengo tantas ocupaciones. No, yo no puedo. No, hermano, si eres de Dios, no es que si puedes. Es tu responsabilidad. Y cuando no cumples con tu responsabilidad, va a haber una consecuencia. Y una de las consecuencias que viene cuando tú no le das tiempo a Dios es que vas a morir. Vas a morir. Y no me refiero a morir físicamente, sino que tu comunión con Dios es nula. Porque recuerden que la palabra muerte significa separación. Poco a poco te vas separando de las cosas que antes sí te importaban. Te vas separando de la iglesia, te vas separando de la oración, te vas separando de tus hermanos, te vas separando de la comunión con la iglesia, te vas separando de la Biblia misma. ¿Por qué? Porque no cumples con tu responsabilidad. Aquí no es si puedes, es tu responsabilidad darle tiempo a Dios. Éxodo 31:15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ¿qué dice ahí? Ciertamente, ciertamente es algo inerrante. Eso va a pasar. Se va a morir. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo.
Una persona que no le da el tiempo a Dios, que es su responsabilidad dárselo, poco a poco va a morir. Poco a poco se va a ir secando su vida espiritual, ya que Dios es el pan y el agua viva que requiere nuestro espíritu. Hermanos, no estoy diciendo que debemos guardar el día sábado como lo hacen los adventistas. Los adventistas guardan el día sábado. Más bien lo que estoy diciendo es que es nuestra responsabilidad tener un tiempo de reposo. Es nuestra responsabilidad. Un tiempo en el que te sientes y dedicarle exclusivamente a Dios un tiempo. Aquí no estamos hablando de que no, le dedico el domingo. No. Porque muchos confunden de que no, ahora nuestro día de reposo es el domingo. No. Porque ¿qué pasa si hay un cristiano que rola turnos en una empresa el día domingo? ¿Ya no tiene día de reposo? Pero es por ley que le tienen que dar descanso, eso es por ley. Pero te pueden dar un día de descanso, pero no ser tiempo de Dios. Tú tienes que tener un tiempo para Dios, porque si no vas a morir. Entonces, si no tienes estas dos cosas, si no tienes tiempo para Dios, se va a ver reflejado en tu servicio. Se va a ver reflejado que no estás lleno del Espíritu Santo. No estás lleno. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo para Dios. Y podrás decirme lo que tú quieras. No, es que si tú supieras, no tengo tiempo. Tal vez lo que tienes es un desorden. Ordena bien tu vida. Tienes que darle tiempo a Dios. Aquí no es si quieres o si puedes. Es tu responsabilidad. Y aquel que no cumple con su responsabilidad, hermanos, va a morir. Va a sufrir las consecuencias. Tal vez puede perder el ministerio, como lo perdió Saúl. Puedes perderlo. O puedes hacer que la espada venga sobre tu cabeza, como David. ¿Era su responsabilidad ir a la guerra? Sí, era su responsabilidad. Al no cumplir con su responsabilidad vino una consecuencia. ¿Cuál? Ver morir 4 hijos suyos y siempre estar siendo perseguido. Te pongo otro ejemplo. Elí. ¿Recuerdas a Elí? ¿Cuál era su responsabilidad? Enseñarle a sus hijos a quién servían. Porque él era el sumo sacerdote. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Por cuanto él no ha estorbado a sus hijos, yo los voy a matar. O sea, puedes ver que muchas cosas de tu alrededor van a morir porque no cumples con tu responsabilidad. Aquí no es si quieren, hermanos. No es si quieres darle tiempo a Dios. Eso es ser cristiano, ¿eh? Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es venir a la iglesia. Ser cristiano significa que tú tienes una comunión con Cristo. ¿Tienes comunión con Cristo? No es si quieres, no es si puedes. Es tu responsabilidad. Porque si no cumples con tu responsabilidad, vas a morir. Algo va a morir. Algo Dios te va a quitar porque tú no cumples con tu responsabilidad. Terminamos. Lucas 13:10. Con ese verso vamos a terminar. Dice ahí, Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. El Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber.
Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí lo que vemos en este milagro, hermanos, la palabra clave aquí no es el milagro en sí, sino lo que sucedió. Glorificaban. El día de reposo sirve para eso, para glorificar a Dios. Debería haberse sentido gozoso ese hombre de que esa mujer había sido sanada. Entonces, hermanos, dar tiempo para Dios, una de las cosas que va a traer, si tú das tiempo y das reposo a tu alma con Dios, es sanidad. Y no me refiero a que vas a sanar de a lo mejor la gripa que padeces, no. Sanas tu corazón. Sanas tu conciencia. Si das tiempo a Dios. Otra de las ataduras que muchas veces el diablo utiliza con los hombres es el miedo. ¿Por qué? Porque los paraliza. Hermanos, la comunión, si tú tienes reposo con Dios, romperás ligaduras. Es por ello que hay muchos cristianos paralizados, porque no tienen ese reposo, esa comunión, esa parte de darle lo que le corresponde a Dios. Eso es muy importante, hermanos, porque separados de Cristo, nada podemos hacer, nada. Y así como la circuncisión y el día de reposo diferenciaban al pueblo de Israel, ¿sabes qué nos diferencia a ti y a mí de los de allá afuera? Que nosotros tenemos comunión con Dios y tenemos el Espíritu de Dios. Eso nos diferencia de los demás. Entonces, hermanos, grábate bien esto. El tiempo para Dios no es si puedes, no es si tienes tiempo, es tu responsabilidad darlo. Y más si quieres hacer el llamado que Dios te ha dado a ti. ¿Tienes un llamado? Sí, se requiere más que buenas intenciones. Se requiere ser lleno del Espíritu de Dios. Porque no es para los hombres, es para Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra.